pero pues ya llevamos más de la mitad del mismo. Y entonces hoy cambiamos de tema, ya revisamos tejido conjuntivo propiamente dicho, y ahora vamos a ver otra variedad que es el tejido cartilaginoso, o también lo encuentran ustedes como cartílago, pero en la mayor parte de los libros está citado como tejido cartilaginoso. Entonces, recuerden la clasificación que dimos para el tejido conjuntivo, en que nos íbamos a basar en la consistencia de la sustancia intercelular o la matriz amorfa, que también la encuentran con ese nombre. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era de consistencia líquida, viscosa, semisólida y sólida? De líquida, pues es lo que ya revisamos, lo que es la sangre, la linfa, y después de la linfa, lo que es el tejido linfoide. De consistencia viscosa, el tejido conjuntivo propiamente dicho, que era lo que les decía. Y semisólida, que es el que vamos a revisar el día de hoy, que es el tejido cartilaginoso. Por lo tanto, ya nada más nos quedaría el de consistencia sólida, que es el tejido óseo, que va muy relacionado con el tejido cartilaginoso. Y con eso terminaríamos ya lo que es el tejido conjuntivo en general, con todas sus variedades que presenta, y pasaríamos después al tejido muscular. Entonces, bueno, esto es más que nada como recordatorio y enlazar lo que ya hemos visto con lo que sigue a continuación. ¿Hasta aquí les queda claro por qué tomamos en consideración esta clasificación y cuál es el que vamos a revisar el día de hoy? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿dónde encontramos el tejido cartilaginoso? Pues en principio, cuando está el desarrollo embrionario, en este caso de los mamíferos, lo encontramos en prácticamente todo el organismo que se está formando. La mayor parte va a estar formado por tejido, digamos, el inicio es el tejido cartilaginoso. Y a partir de este molde de tejido cartilaginoso se va a ir diferenciando y va a encontrarse ya en el adulto, que es la imagen que les estoy proyectando, solo en determinados lugares, porque la mayor parte del cartílago va a ser sustituido por tejido óseo. Se los voy a ir indicando conforme los vayamos viendo. Pero en esta imagen se ven las características principales de dónde se encuentra este cartílago. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes tocan sus orejas, va a tener, está constituida por cartílago. Vamos a ver que hay diferentes tipos de cartílago. Pero si las tocan, van a ver una característica de él, más ahora que se han usado las mascarillas. No sé si alguno de ustedes al ponérselo, notan que su cartílago de la oreja se les dobla. O sea, es muy, muy suavecito, como si fuera de la parte en donde en el caso de las mujeres se ponen los aretes, o se ponen igual otros aretes más pequeñitos. Esa parte, si la tocan hacia la punta, es muy blandita, es muy suavecita. Y hacia arriba de la oreja en sí, esa es más dura. Pero cuando usan el cubrebocas, ¿qué les pasa? ¿Se les mantiene en su posición tal cual o se flexiona? Se dobla. Se dobla. Exacto. En todos de ustedes se dobla, en ninguno se les queda sostenido bien por el resorte, o sea, ponen el resorte y se queda bien ahí en su lugar. Ya me dijeron que en algunos se dobla, al momento de ponerlo se dobla y corta, les lastima el estar ahí colocado cuando es muchas horas, ¿no? Empieza a irritar, pero a ninguno de ustedes se mantiene la oreja tal cual, sin flexionarse, sin jalar el cubrebocas entonces, porque al hacer esa función entonces el resorte se estira y entonces el cubrebocas ya no queda bien colocado. ¿No? ¿A ninguno? ¿A todos se les doblan las orejas? ¿Sí o no? Nada más díganme sí o no. Pues a mí sí se me dobla. ¿Sí? Pues eso depende de la consistencia del mismo cartílago. La mayor parte es hialino, pero es muy suavecito, entonces por eso se flexiona. ¿Qué es lo que hicieron? Pues igual diseñaron otro aparatito de plástico en donde los resortes lo llevan a la parte trasera del cráneo hacia la nuca y ahí lo sujetan. O bien se teje una bandita como una bailarina con 2 botones y ahí sujetan el cubrebocas de manera tal que les cubra bien la boca, la nariz y no permita la entrada de aire por las mejillas. Y además, lo principal, no le lastime las orejas. Entonces, pues es una característica que se ha notado. Lo mismo
el que si ustedes tocan sus orejas está pegada perfectamente a las mejillas o está ligeramente despegada. Son características genéticas que tenemos de diferencia. Pero ahora con la pandemia, pues eso hizo ver que se ponían los cubrebocas, pero las mascarillas, y era por un tiempo corto. Ahora que son tantas horas, pues no se soporta eso, y de esta manera se ha visto el poderlo evitar. Y eso va, como les decía, de acuerdo a la consistencia del cartílago que tenemos en esa zona. Entonces, bueno, por eso aquí está marcando en esta, la de su nariz. Si ustedes tocan su nariz, también la pueden flexionar un poco hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, o tratar de presionarla y estirarla un poco, ¿no? Hacer una nariz más finita. Entonces, también ahí tenemos diferente cantidad. Y también el cartílago que está en las articulaciones, en cada una de nuestras articulaciones también tenemos diferente tipo de cartílago. En la parte de las vértebras costales está el esternón, en la unión con el esternón y las vértebras también, las costillas, bueno, sí, pero hacia la parte de atrás, está unido hacia las vértebras que son estas y las costillas, y hacia acá el esternón. Entonces esternón y costillas. Aquí también tenemos cartílago, y también tenemos cartílago en la unión de los discos intervertebrales. Vean estas aquí para distinguirlas, están en color rojo porque es de otro tipo. Entonces, uniendo cada una de las vértebras, tenemos cartílago. Uniendo a las costillas con el esternón, también tenemos cartílago. Y este es el que le decía hace ratito, que es el cartílago costal. En cada una de nuestras articulaciones, aquí señalaba las principales, pero en cada una de sus articulaciones, aquí se alcanza a ver, está también unida por cartílago. Aquí en la sínfisis púbica, a nivel de los huesos con el ilíaco también. En los meniscos es un punto importante de donde también tenemos cartílago. Y hacia los pies, hacia las plantas de los pies, igual cada uno tienen articulaciones de cartílago. Entonces, si ustedes mueven sus manos, las abren, las cierran, alzan o bajan los brazos, pues mueven la cabeza, las vértebras del cuello. En cada uno de esos movimientos no debe de haber ruido. Ustedes pueden mover todas sus articulaciones y no producir ruido. Por ejemplo, en el caso de las manos, hay personas que flexionan los dedos y entonces aprietan las articulaciones y truenan, pero es un movimiento que ustedes están provocando. Si ustedes, insisto, mueven todas las articulaciones de su cuerpo, no debe de hacer ruido. ¿Por qué? Porque el líquido que está ahí entre esas articulaciones impide que hagan ruido. Por eso con la edad, vamos a ver también, conforme avanzamos en la edad, este líquido se va perdiendo, estas articulaciones van rozando y se pueden oír ruidos. Por eso dicen que las personas adultas son crunchy, ¿no? Ya todo les truena, todo se les mueve. Aparte de las articulaciones, pues también fracturas en los huesos, ¿no? Entonces, por eso es importante el que no les suene a ustedes. Entonces, vamos a ver también en reparación por qué puede pasar esto. Entonces, bueno, en general, tendremos ya en el adulto cartílago de diferente tipo ubicado en cada uno de los lugares que se muestran aquí. Y como les decía, en el embrión, pues prácticamente es puro cartílago que va a ser sustituido por tejido óseo. Entonces, ¿qué características tiene este cartílago? Pues igual como lo hemos estado revisando en los otros, es un tipo de tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Porque la función que llevan a cabo, en algunas las pueden compartir con otros tejidos, pero en este caso es exclusivo de este tejido, por eso está especializado hacia esta función. La sustancia intercelular, como ya dijimos, es de consistencia semisólida. ¿Qué quiere decir esto? Que no es dura como el hueso, no es, por ejemplo, como una taza de cerámica que ustedes toman, pero sí es flexible, pero no tanto como una gelatina, pero sí más parecida a las gomitas que venden de los ositos o las que venden en las tiendas, que son las viboritas y esas, no sé si alguno de ustedes las han visto, que tienen cierta dureza, pero sin ser tan duras, o sea, se pueden masticar y con la saliva las logran deshacer porque meten sus enzimas para fragmentarlas. Entonces, por eso es de semisólida, porque tiene esta facilidad de poderla presionar y regresar a su forma original. ¿Alguno de ustedes ha probado estas gomitas o estas viboritas de gelatina? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ahí se dan cuenta en esta
característica que es semisólida. La pueden ustedes presionar y les digo, regresa a su forma. Entonces, de esta característica es esta sustancia, diferente a la que vimos en la otra. Se parece un poco a la del tejido conjuntivo propiamente dicho, a la consistencia del laxo o del cordón umbilical, ¿sí? Porque comparte elementos. La sustancia, ¿se acuerdan que en ese caso se hablaba de que tenía fibras colágenas, elásticas y reticulares? Aquí también vamos a tener gran cantidad, menos de reticulares, pero sí vamos a tener colágenas y elásticas. Entonces comparte parte de esta composición, sobre todo con el ácido hialurónico. Entonces, de ahí el que, pues por eso pertenece al tejido conjuntivo, porque comparte de estos elementos, pero ya lo que vamos a ver, otros elementos que contiene, pues le dan esta característica de ser todavía más, más dura, más semisólida, ¿sí? Que es otra característica que no es propia del tejido conjuntivo, que se parece más al tejido epitelial, no tiene vasos sanguíneos, va a tener una organización celular, pero no tiene vasos sanguíneos ni terminaciones nerviosas. Recuerdan, el tejido epitelial también carecía de vasos sanguíneos y las terminaciones nerviosas venían del tejido conjuntivo y llegaban al epitelial. Entonces, comporte también esta característica, que es muy importante. Si no tiene vasos sanguíneos, ¿cómo se va a nutrir? ¿De dónde van a venir los nutrientes para este tejido? Les pregunto. ¿De dónde se nutre? Si no tiene los vasos sanguíneos. ¿Podría ser de células que estén como cerca de ese tejido? Células que estén cerca de este tejido, ¿cómo qué? ¿Cómo qué células o como qué tejido sería el que estaría cerca? Si es cartílago. Sí va bien la idea, tienen que ser a través de otras células. Pues, ¿cuáles otras células? Pues las que transportan nutrientes, que transportan el oxígeno, que son los eritrocitos, o el plasma que va en los vasos sanguíneos. Pero si no tiene vasos sanguíneos, ¿de dónde le llegan los nutrientes? ¿De dónde le llegaban los nutrientes al tejido epitelial? ¿No se acuerdan de dónde le llegaban los nutrientes al tejido epitelial que tampoco tiene vasos sanguíneos? ¿Ya no se acuerdan? Bueno, ¿el tejido epitelial era vascular o no era vascular? O sea, no tenía vasos. ¿Sí me oyen o no me oyen? Yo me siento sola hablando en el desierto. Sí, profe. Ok, entonces, ¿de dónde vienen los nutrientes para el tejido si estamos diciendo que carece de vasos? No, en serio, ¿no? A ver, Sofía Alejandra. O Samantha. Bueno, dice que se encuentra, bueno, que se nutre de los capilares de la capa externa del pericondria. Ajá. Vamos a ver que va a haber igual un tejido conjuntivo. Acuérdense que siempre abajo de cualquier tejido epitelial hay un tejido conjuntivo, que los órganos glandulares están cubiertos por una cápsula de tejido conjuntivo. Entonces, este cartílago
¿alguno de ustedes se acuerda dónde lo han visto? Les acabo de mencionar varios ejemplos, pero ya lo vimos cuando vimos tejido epitelial, que salieron imágenes y a alguno de ustedes les tocó un modelo de esto, en donde está el cartílago que queda rodeado por tejido conjuntivo. Y hay células, hay glándulas y hay un epitelio. Y ¿la lengua tiene cartílago? Bueno, muy cercano a la lengua. Y ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿En tráquea? En tráquea, ¿sí? Los que presentaron tráquea hablaron del cartílago y hicieron la reconstrucción del modelo tridimensional, ¿sí? Y hablaron de cartílago. Entonces, ese cartílago que está ahí está cubierto por una capa, como acaban de decir, por un pericondrio. Y en ese pericondrio va a haber vasos sanguíneos y terminaciones nerviosas. Entonces, el cartílago, a su vez, que es tejido conjuntivo, está cubierto por otro tejido conjuntivo, que es el que le va a permitir que lleguen ahí capilares y haya difusión, igual como en el tejido epitelial, y a través de esa difusión lleguen los nutrientes a las células, ¿sí? Entonces, vean, es lo mismo, pero pues entonces hay que entender, bueno, no me va a quedar el cartílago bailando en el aire, ¿no? Como lo veíamos en bueno, pues ¿por qué está rodeado? Ustedes me dirían, pues en la imagen solo se ve hueso. Pues sí, pero aquí faltó marcar, por ejemplo, están marcados los discos intervertebrales de la columna vertebral, pero faltó marcar adelante la tráquea, y esa tráquea tiene cartílago. Y les digo, ahí va a estar rodeado por tejido conjuntivo, y ahí, como ya me dijeron, en ese pericondrio van esos vasos sanguíneos. Entonces, por eso es importante recordar, bueno, no quedan las cosas aisladas y hay una forma de nutrir a este tejido, que es como me acaban de decir, y que lleguen terminaciones nerviosas, que haya sensibilidad. Por eso duele. Vamos a ver que este cartílago dañado duele y es muy doloroso, ¿sí? Entonces, bueno, siguiéndole, es una estructura de soporte y da movilidad, cierta movilidad a las articulaciones. ¿Por qué cierta movilidad? Porque igual entonces pues nos contribuye a dar soporte, porque va a ser la unión con los huesos, donde ya es solo tejido óseo. Entonces este cartílago va a permitir esta unión, por eso le decía que está en las articulaciones. Aquí en esas articulaciones va a haber mayor movilidad. O sea, le decía, muevan, cierren, abren y cierren sus manos, alcen y bajen sus brazos, y vean, todo ese movimiento está dado por las articulaciones, bueno, ayudado por el tejido muscular, pero está dado en la articulación. ¿Dónde tenemos menos movimiento? Pues en las que están unidas a las costillas, o en estos cartílagos costales, ¿no? Lo mismo también en la columna vertebral, tenemos movimiento, pero pues solamente que se hayan entrenado como los chinos desde muy pequeños a ser completamente flexibles o tengan algún tipo de enfermedad, van a poderse, digamos, doblar la columna vertebral totalmente hacia la espalda y poner las palmas de las manos hacia atrás. Los demás, o ponerse en posición de loto o demás, ¿no? Son posiciones en que se favorecen con el ejercicio o bien con el grado de flexibilidad de cada uno, que lo traemos marcado genéticamente, ¿sí? Entonces, por eso da cierta movilidad dependiendo del tipo de articulación. ¿Hasta aquí me van entendiendo? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok. Bueno, entonces, ¿por qué va a estar? Ahorita estoy hablando en general del cartílago, no les he hablado de variedades. Ya solo mencionaron una cubierta, que es la que protege al cartílago, que es el pericondrio. En general, el cartílago, todas las variedades de cartílago tienen la composición muy similar. Entonces, ¿por qué van a estar compuestas? Si lo ven, es un 5% de células, que es en este diagrama, y el resto, en color verde, es la matriz extracelular, que es el 95%. Entonces, 95% de matriz y 5% de células. Podríamos decir que son muy pocas células, pero están bien distribuidas en el tejido y, digamos, durante el crecimiento no son suficientes, nos permiten ser las suficientes células. Pero conforme vamos avanzando en la edad, pues estas células van siendo van quedando más aisladas, y es entonces cuando se empiezan a presentar los problemas en las articulaciones. Eso también norma el crecimiento del cuerpo. Mientras tenemos cartílago, el cuerpo humano sigue creciendo. Cuando ya es sustituido por tejido óseo, dejamos de crecer.
Entonces, por eso es importante, vamos a ver el papel de las hormonas en este caso también. ¿Sí? Entonces, aquí está su composición. Ya quedamos que es un tejido avascular. Las células que están aquí van a recibir diferentes nombres, les voy a indicar cómo se diferencian, pero principalmente son células que son condroblastos o condrocitos. ¿Sí? ¿Por qué condro? Pues porque es el cartílago y la palabra para designar el cartílago es condro, ¿sí? Entonces son condroblastos y condrocitos, o las células propias del cartílago, perdón. ¿Sí? Y además, como ya quedamos, esta matriz o sustancia intercelular va a tener fibras que lo están componiendo, igual fibras colágenas, fibras elásticas y en menor proporción fibras reticulares, con todos los componentes propios de la sustancia fundamental, o sea, la sustancia más las fibras. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta matriz o sustancia fundamental va a tener muchas proteínas multiadhesivas. ¿Para qué van a servir? Para que se fijen las fibras a las células y estas a la misma matriz, o sea, permitiendo que se queden las células en el sitio en donde están, no se desplacen a otro lugar. Digamos, es una malla que se teje entre ellas, que permite que todos los componentes se queden en el sitio. Es como si pegáramos las células, tuviéramos ¿qué sería? Una red al que pegáramos lentejuelas, ¿no? O agregáramos adornos. Entonces, estas proteínas hacen eso, permitir la fijación a esta red de fibras, que las células se queden en su sitio. Estas son principalmente, ya lo vieron en tejido conjuntivo propiamente dicho, pero pues también aquí lo vemos, son glucosaminglucanos o glucosaminoglucanos, también lo encuentran según la traducción, y pues las siglas en inglés que son el GAC, ¿sí? Queda igual en inglés que en español por la terminación de las dos Gs al final. Entonces, ¿para qué sirven estos? Igual que en el tejido conjuntivo propiamente dicho, para la difusión de nutrientes y oxígeno a través de la matriz hacia los condrocitos, que es lo que acabamos de decir. Si está este pericondrio, entonces difunde los nutrientes y llegan a los condrocitos, difunde el oxígeno y llega a los condrocitos. ¿Qué va a pasar cuando esta matriz se haga más rígida o menos, más sólida, menos semisólida? Pues entonces va a dificultar el que pasen estos nutrientes y ahí es cuando el cartílago empieza a tener problemas. También entonces estos protoglucanos están muy hidratados. El principal que está como componente en el cartílago es el agrecano y este es muy sensible a la fricción, o sea, lo encuentran ustedes como sillamiento, o sea, tallamiento o fricción, es lo mismo. Si estos agrecanos se tallan mucho, se empiezan a deshacer y entonces pues eso también es causa de problema, sobre todo en las articulaciones. Vamos a tener colágena, pero ¿se acuerdan que de la colágena hay diferentes tipos que vimos desde membrana basal? Vieron nuevamente en tejido conjuntivo y de las variedades, los tipos principales que vamos a tener en el cartílago es la 2, la 9, la 11, la 3, 6, 10, 12 y 14. Vamos a ver que estas son importantes en la composición dependiendo del cartílago que se trate y la función que están desempeñando en cada uno de estos. ¿Qué vamos a tener? Entonces, si esta es la composición de la matriz, que además tenemos, ya dijimos, los condrocitos, que ya habíamos dicho que tiene su progenitor, que es un condroblasto, o sea, una célula indiferenciada, los condrocitos, y estos que van a hacer, pues ya dijimos, van a producir toda esta matriz y la mantienen, la producen y le dan mantenimiento dependiendo de la situación en la que esté. Aquí es muy importante lo que se ha mencionado mucho, el ejercicio. Estas células y en la matriz reciben señales químicas, reciben señales hormonales, reciben estímulos mecánicos que hacen que estas células estén en producción o se queden sin producir ya más nada. Entonces, las fuerzas mecánicas del caminar, alzar objetos y demás estimulan a las células. Si esto ya no se va dando, pues va llevando a la degeneración de estas células. Como ya les había mencionado, pues estas células son escasas, se puede considerar que son escasas, no es un tejido que esté tan lleno de células, pero son las suficientes, les decía, para la producción que se requiere. Ok, entonces ya tenemos células, tenemos esta matriz como quedamos, están las células, en esta proporción está la matriz, ¿sí? Les dije, el precursor son los condroblastos y los condrocitos.
Pero ¿de dónde vienen estas células? ¿De dónde se originaron? Pues, ¿se acuerdan? Cuando en el tejido conjuntivo dijimos que todas provenían de un tejido en común, que era el mesénquima primitivo o el mesénquima embrionario. Tenemos un mesénquima embrionario que está en el origen. ¿Se acuerdan que les decía? Cuando se está formando este embrión, la mayor parte tiene cartílago, pues las células que lo están originando son las células del mesénquima embrionario. ¿Se acuerdan? Quedan como mesénquima persistente, por ejemplo, en las células que dan origen a los fibroblastos en el tejido conjuntivo o los pericitos que están en los vasos sanguíneos, que si se destruye a partir de se pueden formar. Pues aquí igual, entonces recordamos otra vez este mesénquima embrionario. Va a tener descendientes celulares, que son ¿qué? Ya los conocen ustedes, a los fibroblastos, van a dar origen a las células hematopoyéticas cuando vimos sangre, ¿sí? Entonces, todas las células sanguíneas, incluyendo los macrófagos, que van a dar a la variedad de tejido conjuntivo que ya vimos que es la sangre. Por el otro lado, si son fibroblastos que provienen de este mesénquima embrionario, son fibroblastos, se hacen fibrocitos y dan origen a las variedades de tejido conjuntivo, que ya conocen ustedes. ¿Cuál vamos a ver aquí también a partir de este origen? Pues entonces, de este mesénquima embrionario se forman condroblastos y estos dan origen a los condrocitos y dan origen a las variedades del tejido del cartílago o tejido cartilaginoso. Vean, igual van a ver en a partir ya no un condroblasto, sino un osteoblasto, no un condrocito, sino un osteocito, para dar origen al tejido óseo, que también va a haber variedades. En este caso, estamos con un condroblasto a un condrocito, o sea, es una célula inmadura a una célula madura que va a dar origen al cartílago y a las 3 variedades. Ahora sí vamos a ver que se dan origen a 3 variedades. Hay cartílago hialino, hay fibrocartílago y cartílago elástico. Por estos nombres me pueden decir cuál sería la diferencia en composición por el nombre que reciben. ¿Qué elemento predomina? Si recuerdan la clasificación del tejido conjuntivo propiamente dicho. ¿A qué nos estamos refiriendo con estos nombres? Fibras musculares. Fibras musculares tenemos en todos, pero es otro tejido, por eso es tejido muscular. Si estamos diciendo fibrocartílago o cartílago elástico, ¿qué tipo de fibras del tejido conjuntivo podrían ser? Para fibrocartílago podrían ser fibras reticulares y para el elástico fibras elásticas. Exacto, pero en el fibrocartílago son más fibras colágenas que reticulares. ¿Se acuerdan que les he dicho que predominan las fibras colágenas y las elásticas? Entonces, en el fibrocartílago lo que predominan son las fibras colágenas, ¿sí? La composición del cartílago de la matriz es muy similar, pero predominan las fibras colágenas. ¿Se acuerdan? Que por eso había tejido denso, regular e irregular, y ahí predominaban las colágenas, ¿sí? Y en el elástico, como me acaban de decir, sí, las fibras elásticas. Ahora, ya esas dos. Ahora, el cartílago hialino, el nombre está dado porque se parece, la palabra hialino viene de que es vítreo, que se parece, que es translúcido. ¿Se acuerdan cuando le decíamos del material para trabajar en histología? Que fuera translúcido, entonces de ahí viene esa palabra. Cuando lo vieron en fresco, se veía translúcido, entonces por eso le dejaron ese nombre, hialino, ¿sí? No para las otras 2 variedades que se ven diferentes. Entonces por eso recibe ese nombre, y es principalmente porque la composición es más, sí tiene colágena, pero su matriz es muy rica en estos componentes que vamos a revisar. Entonces esos son los 3 variedades que vamos a tener. ¿Sí le queda claro cómo están? ¿Y de dónde se originan? Sí, profe. Sí, gracias. Ok, entonces, pues como les decía, el tejido cartilaginoso, entonces es tejido cartilaginoso ya también, tejido cartilaginoso fibroso, tejido cartilaginoso hialino, les decía, tiene este aspecto vítreo,
Este es de aspecto fibroso, se parece mucho, van a ver las imágenes al tejido denso regular, y el tejido cartilaginoso elástico también es esta apariencia fibrilar oscura y amarillenta. Entonces son las 3 variedades que vamos a tener. Luego este es más translúcido, que no les, pues tendrían que ver un organismo digamos, recién fallecido, en el que pudieran quitar el tejido muscular y pudieran ver el cartílago de las uniones para que no notaran esta apariencia. Porque mi ejemplo sería también por ejemplo, en los huesos de pollo, pero la parte de cartílago ya está más rígida y además ya está cocida y cambia su consistencia. Entonces, pues este aspecto sería en fresco, ¿sí? Entonces, el hialino es de aspecto vítreo, parecido al vidrio, o sea, se ve translúcido, podemos ver a través de él. Este es más fibrilar y más amarillento, lo mismo que ¿sí? Entonces, son las 3 variedades que vamos a tener. Entonces, en esta sería, bueno, hacia la imagen histológica, que es lo que vamos a revisar, el cartílago hialino, fibroso y elástico, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificarlo? En base a las características de la matriz, qué aspecto tiene esta matriz y sus propiedades mecánicas y el sitio en donde se encuentren. Eso nos va a dar origen a las diferentes variedades. Este es el cartílago hialino. Aquí está en el revés, aquí está el elástico y este es el fibroso. Vean, si yo no les dijera qué es, ustedes me podrían decir que es tejido conjuntivo denso regular y que estos son fibroblastos. En algunos casos sí van a ser fibroblastos, pero en otros van a ser los núcleos de los condrocitos. Entonces, por eso se asemeja mucho. Y en estas, pues así por la cantidad de fibras que se ven aquí, se vean las fibras elásticas y ustedes me podrían dar otro órgano, pero estos son los condrocitos que se ven aquí. Entonces vamos a revisar cada uno para que ustedes puedan ver las características que tienen, las diferencias en la matriz y entonces por qué nos da origen a 3 tipos de cartílago. ¿Sí? Entonces el primero, el cartílago hialino, ¿sí? ¿Qué es lo que permite? Está en las superficies que tienen movimiento con una fricción baja, ¿sí? Nos da flexibilidad. Por ejemplo, le decía, en las articulaciones nos da sostén también. Ya dijimos que tiene aspecto vítreo o vidrioso, ¿sí? La matriz es de consistencia más homogénea. Les dije, este es el que va a estar en el esqueleto embrionario o fetal. Va a ser el cartílago hialino, el único. No hay cartílago fibroso ni cartílago elástico, solo cartílago hialino, que va a ser este molde de esqueleto embrionario fetal, que va a ser este molde para el tejido óseo. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Pues ya en la nariz, en la faringe, bronquios, bronquiolos, en la tráquea, ahí está el cartílago hialino. Ya dijimos en las articulaciones, en el meato acústico interno, en las costillas falsas, o lo que llaman costillas flotantes, y en los extremos de los huesos largos. Ahí tenemos cartílago hialino. ¿Cuál es su composición? Si estamos diciendo que tiene este aspecto vítreo o vidrioso, ¿sí? ¿Por qué esta característica hialina, que les digo que se parece a la del tejido conjuntivo propiamente dicho? Pues porque tiene, ya quedamos las células, igual del 3 al 5%, tiene glucoproteínas multiadhesivas, que le dije que son características, es el 5%, tiene protoglucanos, principalmente agrecano, que es el 9%, es una característica que lo diferencia del tejido conjuntivo propiamente dicho y lo hace propio del cartílago hialino. Colágenas, ya dijimos que hay varias variedades, es el 15%, y agua, vean que el porcentaje es muy alto, es del 60 al 80%, o sea, está muy hidratado. Esta gran cantidad de agua es lo que permite y facilita la difusión de los nutrientes y el CO2, el que las células se mantengan vivas, gracias a esta gran cantidad de agua que está en el interior, ¿sí? Entonces, de estas colágenas que están aquí al 15%, vemos que de este 15%, el 5% son de la colágena tipo 3, 6, 10, 12 y 14, ¿sí? El 15 es de la 9 y de la 11, pero vean, la mayor parte es de colágena tipo 2. Entonces, este es uno de los elementos que nos permite caracterizar al cartílago hialino, esta presencia de esta variedad de la colágena. Tiene de las otras, pero podemos decir que la mayor parte de la proporción es de colágena tipo 2. ¿Sí? Entonces, tiene esto lo que le va a contribuir a que lo identifiquemos como cartílago hialino.
¿Qué funciones van a tener estos tipos de colágeno o colágeno? La 9 que poníamos aquí en facilita la interacción entre las fibrillas de esta colágena con los proteoglucanos, el que estén íntimamente relacionadas. La 11 regula el tamaño de la fibrilla. Acuérdense que las fibrillas van a poderse polimerizar en una fibra más grande y larga o quedar fibras más pequeñas. La está produciendo el fibroblasto en todos los casos, pero depende de las uniones terminales, los grupos N terminales, que tanto se polimeriza o cómo se polimeriza menos. Entonces, esta va a regular ese tamaño, que no se polimericen tanto. Y la organización de las fibras en una red hexagonal, o sea, que vayan en diferentes sentidos, pero también que se organicen de forma hexagonal tridimensional. ¿Para qué sirve esto? Pues también para que sea más fácil tenerlas en su sitio y que todas las demás células se localicen entre ellas, ¿sí? La 6 también es importante porque da la adhesión de los condrocitos a la matriz, ¿sí? Y el que les decía hace rato, que se queden en su sitio. Por eso, la 9, la 11, la 10 y la 6, se les conoce como proteínas condroespecíficas, porque solamente las vamos a tener en el cartílago, en cualquiera de las 3 variedades, pero solo en el cartílago. No van a estar en tanta abundancia, no van a estar presentes en las otras variedades del tejido conjuntivo propiamente dicho, sino son particulares del cartílago, del cartílago en sí. ¿Qué otra cosa tienen también? Bueno, ya les dije estas glucoproteínas que tenemos aquí, que les decía que son multiadhesivas, están ligadas a los proteoglucanos, o sea, estos de acá, y fijan los condrocitos a la matriz, como les decía, contribuyen al anclaje, pero estas 3 son la ancorina C2, la tenasina y la condronectina, son marcadores de recambio y de generación del cartílago. En las pruebas de laboratorio, cuando se piensa que hay una falta de recambio en el cartílago, o que este cartílago está degenerando, que ya no está funcionando correctamente, son marcadores que pueden ayudar a la clínica y saber en qué condiciones se encuentra el cartílago de las personas. Les decía, en el caso de las personas adultas o de los jóvenes, si están teniendo alguna situación de dolor o falta de crecimiento, etc. Entonces, estos marcadores de recambio y de generación son muy importantes, por eso se los destaqué, la ancorina C2, la tenasina y la condronectina. También se contiene en gran cantidad, le decía, el ácido hialurónico y hialuronano, el condritin sulfato y el queratan sulfato. Son los 3. Si los ven, son los mismos que están en el tejido conjuntivo propiamente dicho. Pero estos 2 últimos, el condritin sulfato y el queratan sulfato, se unen a proteínas centrales y forman el agrecan o agrecano, lo encuentran de las 2 formas. Al unirse y constituir el agrecan, si se fijan ustedes, es condritin sulfato y queratan sulfato. Entonces, estos grupos sulfato tienen cargas negativas y al estar unidos de esta forma, es una gran cantidad de cargas negativas que van a traer sodio al sitio en donde están y a su vez al agua. Entonces, por eso es una matriz altamente hidratada, como vemos aquí, gracias a la unión específica de estos grupos sulfato, el condritin sulfato y queratan sulfato, que facilitan entonces que el cartílago esté muy hidratado. Y entonces, de esa manera, puede ser, se puede nutrir adecuadamente. En el momento en que esta composición, ahora sí que cambia, pues entonces ya no va a estar tan hidratado y el cartílago va a empezar a tener problemas, como les decía, que pueden ser detectados a través de estos marcadores. ¿Sí? Entonces, esta es la composición en general que tenemos del cartílago. En esta imagen se aprecia cómo se están distribuyendo. Por ejemplo, las fibras que ya conocen ustedes, las colágenas que les decía, las colágenas de tipo 2, se ven estas moléculas mucho más grandes, ¿sí? Y a estas moléculas se van a pegar las moléculas de hialuronano. Vean, parecen como cepillos de lavar tubos de ensayo, quedan adheridos a estas partes, o los cepillitos para lavar entre los cepillos dentales. Entonces, vean, todas estas moléculas
se forman los monómeros de proteoglucano, quedan pegados a las de hialuronano, y estas a su vez se pegan a las moléculas de colágeno, y vean, están cerca de las células que les decía que están en el cartílago, que son los condrocitos. Entonces quedan todo en la sustancia intercelular, todo esto forma la red o malla que está soportando a cada una de las células que están aquí. Entonces, de esta manera, esto, como les acabo de mencionar, atrae el agua, y entonces este tejido está altamente hidratado, y entonces difunde los nutrientes desde el pericondrio y va nutriendo a este tejido. ¿Sí? Por eso mismo, pues entonces, ¿cuáles van a ser las funciones del cartílago hialino? Pues entonces ya quedamos, da sostén, tiene elasticidad, porque al ser semisólido entonces tiene cierto grado de flexibilidad, es elástico, reduce la fricción, porque al estar hidratado ya no va a haber fricción entre ellos. Como quedamos, forma parte de ese esqueleto embrionario, y entonces va a permitir el crecimiento del organismo en longitud y en grosor, ¿sí? Entonces, ya decíamos soporte, donde se localiza, ya vimos bronquio, laringe, tráquea, los extremos ventrales de las costillas, en el esternón, en las articulaciones, en los discos epifisiarios, o sea, donde terminan los huesos largos, ahí van a estar. ¿Por qué da esta elasticidad? Porque absorbe los impactos. Es muy importante las articulaciones. Entonces, si alguno de ustedes corre, ven que ahora recomiendan cierto tipo de zapatillas que amortiguan, o zapatos tenis, que amortigüen el golpe, y se recomiendan las pistas de tartán y no correr en el concreto, entonces en el asfalto, pero no en el concreto, porque al correr, los golpes que se van dando sobre las articulaciones y principalmente las rodillas van maltratando estas articulaciones. O sea, es un golpe que es demasiado fuerte y constante que las va lesionando. Por eso los corredores a la larga tienen problemas en los meniscos, en las articulaciones de las rodillas. Entonces, por eso, porque este impacto se está absorbiendo, pero al ser tan constante y durante tanto tiempo, y si no es con el zapato adecuado, pues se va maltratando el cartílago. Las superficies de fricción, entonces evitan lo que les decía hace rato, el rozamiento, sillamiento, entonces se deslizan y se mueven sin ningún problema. Insisto, muevan sus articulaciones y no les deben de tronar. Si alguno de ustedes pues les truenan, o en su familia es así, a lo mejor es una característica genética, pero pues si no, es esta falta de nutrientes adecuados para los condrocitos, ¿sí? El esqueleto, pues ya, dijimos que es un esqueleto temporal. Y entonces el crecimiento, vamos a ver qué tipo de crecimiento presenta el cartílago a nivel de esta placa epifisiaria, que permite que los huesos crezcan en tamaño, hasta que el momento que ya se calcifican y ya no es posible que se siga creciendo. Entonces, bueno, esa es la sustancia intercelular, la matriz, ¿sí? La sustancia fundamental, que dijimos que hay diferentes tipos de células. Entonces, las que vienen, como les enseñé en el cuadro, las células condrogénicas, los condroblastos y los condrocitos. Las células condrogénicas van a estar en este tejido, en el pericondrio. Les voy a enseñar una imagen. Entonces, son células pues parecidas a cualquier célula indiferenciada, son células fosiformes, derivaron, como ya vimos, de las células mesenquimáticas o mesenquimatosas. Su núcleo es oval, pueden tener 1 o 2 nucleolos, y presentan escasos organelos, pero sí numerosos ribosomas libres. O sea, es una célula que está indiferenciada, que está lista para transformarse. ¿Hacia quién? Hacia un condroblasto. Estos condroblastos ya van a ser células basófilas. ¿Por qué? Porque tienen el retículo endoplásmico rugoso muy abundante, tienen mitocondrias, el Golgi también, tienen muchas mitocondrias, tienen inclusiones de glucógeno, tienen lípidos, y están presentes en los centros de condrificación. Vamos a ver qué son los centros de condrificación. Estas células, por lo mismo, si son condroblastos, van a sufrir muchas divisiones mitóticas, y al sufrir esta división, estas células hijas van a sintetizar la matriz. Cada vez que los condroblastos se dividen, entonces ya no van a ser condroblastos, sino condrocitos, y van a sintetizar esta matriz extracelular, ¿sí? De manera tal que van a quedar también enclaustradas en lagunas o condroplastos, que se los voy a enseñar. Al sintetizar esta matriz van a ir quedando aisladas de las demás. Entre más sintetizan matriz, más problema tienen. El teléfono, les pido un segundo.
¿Hola? Para la niña preciosa también, ¿qué hace? Te puedo marcar más tarde, por eso no te puedo contestar. Ok, te quiero. Gracias. Hasta luego. Bye. Ya, perdón. Entonces me quedé que los condroblastos al producir la matriz, entonces van a ir quedando aisladas y separadas, y entre más matrices produzca, más aisladas y separadas quedan. Digo, les voy a enseñar la imagen histológica. Entonces estos condroblastos se transforman aquí hacia los condrocitos. Entonces estas son menos activas, pero siguen sintetizando la matriz extracelular. En los cortes histológicos los vemos retraídas, pero ese efecto no tanto del fijador, sino de la técnica de deshidratación que retira parte de esta agua de constitución, y entonces nos deja las células más aisladas, más separadas de la laguna en donde están. Se las voy a enseñar en la imagen, ¿sí? Entonces, por eso se pueden ver en el centro del cartílago más redondeadas y hacia la periferia elíptica, hacia planeadas. Igual, su núcleo es esférico, el citoplasma tiende a ser más acidófilo porque ya tienen menos organelos, tienen inclusiones de glucógeno, lípidos y demás, y se dividen en el interior del condroplasto laguna, que era lo que les estaba diciendo, y entonces al dividirse van a formar lo que se conoce como grupos isogénicos. Entonces vean, el condroplasto está en una laguna condroplasto. Al dividirse, entonces, en esta laguna condroplasto, si ya son dos células, ya no es un condroblasto, sino un condrocito, y forma los grupos isogénicos, simplemente por esta división celular. No sé si me siguieron hasta aquí, y si vean la diferencia entre un condroblasto, que está dentro de un condroplasto, y los grupos, los condrocitos que están dentro mismo de esto de condroplasto, pero como ya son dos células, forman lo que se llama grupo isogénico. Puede ser 2, 3, 4 células, pero ya al ser dos, ya es un grupo isogénico. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Vean, este es un esquema de donde se ve igual la gran cantidad del condrocito que está produciendo la matriz y las fibras, y entonces por eso yo les decía, es muy similar a la función que hace el fibroblasto, pero aquí la función la va a tomar el condrocito. Va a haber también fibroblastos, pero la función principal la está llevando a cabo el condrocito, ¿sí? También se le encuentran como células cartilaginosas. Como ya vimos, están jóvenes, están más aplanados, y los maduros están más redondeados. Presentan igual, como ya vimos, los gránulos de glucógeno, de lípidos, el retículo endoplásmico rugoso, ¿ven? Todo esto que está aquí, muy desarrollado, el Golgi también, y tienen filamentos intermedios, microtúbulos y filamentos de actina. Su núcleo se ve muy bien, tienen abundantes mitocondrias, también así, y vean el Golgi aquí, y retículo endoplásmico rugoso, toda esta parte de acá, ¿sí? Y entonces, como vean, presentan igual proyecciones. Entonces, se parece mucho a un fibroblasto, pero está produciendo toda la matriz que está alrededor de este. Entonces, ¿por qué? Porque tienen el mismo origen embrionario, derivan de las células del mesénquima embrionario, del mesénquima persistente, y entonces están dedicados a la elaboración de estas sustancias. ¿Sí? Ya me lo habían dicho cuando les pregunté al principio del pericondrio. Entonces, ¿qué va a hacer este pericondrio? Está constituido por tejido conjuntivo denso regular, ¿sí? Entonces, denso regular, y en algunos casos hay denso irregular también. Como ya quedamos, nutren al cartílago a través de los vasos sanguíneos. Van a originar a nuevos condroblastos a partir de las células condrogénicas, porque va a haber dos partes: la capa fibrosa o pericondrio fibroso, que queda hacia la parte externa, y la capa condrógena o pericondrio condrógeno, que queda en contacto directamente con el cartílago, ¿sí? Y entonces, a partir de estas células que quedan en contacto con el cartílago, se van de estas células, entonces tenemos células condrogénicas, y se van a formar los condroblastos, ¿sí? Entonces, es esencial para mantener metabólicamente la funcionalidad del cartílago.
si estas células ya no están o dejan de producir más condroblastos y más condrocitos, pues ese cartílago solamente se va a mantener a partir de las células que están ahí todavía activas, ¿sí? Por eso también dice que esta capa fibrosa, que es la externa, está constituida por fibras colágenas de tipo 1, hay fibroblastos y vasos sanguíneos, como ya hemos quedado, aquí sí hay vasos sanguíneos y hay terminaciones nerviosas. La interna, que está en contacto directo con el cartílago, entonces tiene células, ya vimos, similares a fibroblastos, tiene células del mesénquima y cualquiera de los dos se van a transformar a condroblastos y estos a condrocitos. Entonces vean en la imagen, es muy parecida a la de la tráquea. Entonces se ve aquí cómo está el tejido, el pericondrio rodeando a esta, que luego me queda la imagen que me tapa, ya no sé si ustedes están viendo lo mismo que yo. Tienen el pericondrio, ¿sí? Entonces el tejido conectivo que lo rodea, si está hacia, sería hacia el exterior, este sería el fibroso, el condrógeno, el que queda hacia el interior, ¿sí? Las células, aquí se me chiquitas, las células inmaduras del cartílago, estas que se ven aquí, ¿sí? Y los condrocitos, vean, más chiquitas porque si se fijan están más pequeñitas y estas son más evidentes, tendríamos que medirlas y ver la diferencia en tamaño, ¿sí? Y entonces estas son las que están produciendo la matriz. Vean que se ve de color diferente, no se ve exactamente igual y se ve esta, que esta sería la cápsula, ¿sí? Esta que está rodeando cada una, se ve de color diferente. Vamos a dar el nombre de cada una de estas. Y acá, esta ya no la tiene acá, que tiene tejido conjuntivo laxo y continuaría el resto del tejido que se ve hacia acá. Entonces va a depender de dónde lo estemos viendo. Ya donde les decía grupo isogénico, por ejemplo, aquí se ve, es en el interior de una laguna, se ven esta célula y esta, entonces estas dos forman el grupo isógeno o isogénico, entonces está sufriendo estas divisiones mitóticas y se está reproduciendo en el interior. Entonces podemos hasta tener 4 o 5, miren, vean, aquí se ve otro, ¿sí? Y dentro, en el interior, están dentro de lo que es la laguna, ¿sí? O condroplasto. Entonces vean en esta, el pericondrio aquí es más evidente, se ve en la capa interna, que sería esta de acá, que sería el cartílago, lo que le decía, hacia el interior, esta que queda acá, es la zona condrógena en donde están los condroplastos, y es hacia acá la zona del pericondrio, la parte fibrosa, ¿sí? Entonces queda siempre en este lugar, aquí sería menor aumento, toda esta parte de aquí que se está marcando con esta, y aquí ya los detalles de cómo se ven al interior. Vean que la cantidad de matriz es más abundante si se ven las células, pero en las dos imágenes es diferente. Aquí ya se ven mucho más espacios y aquí se ven las células más en contacto, porque está en crecimiento y están las células más presentes. Vean cómo se distinguen los núcleos, como les decía. Se ve el citoplasma con los organelos y se ve la matriz, ¿sí? Donde quedan dos, y entonces, ¿qué nombres tienen? Pues dependiendo, si están dentro, por ejemplo, estos dos, están dentro de una laguna o condroplasto. El tejido que los rodea, la sustancia que las rodea es la cápsula. Se ve intensamente teñida, ¿por qué? Porque ya quedamos que tienen muchos condritinsulfatos y queratansulfatos, y entonces estos se tiñen con la eosina o con el colorante que van a usar en la práctica de la técnica de coloración. Entonces, conforme lo van secretando y se va difundiendo, la coloración va siendo menos intensa. Quedan rodeadas por una matriz territorial, que es la que está en contacto directo con ellas, que también es intensamente teñida, y otra más clarita, que es esta, que es la matriz interterritorial, que se ve aquí, es esta IMS, matriz interterritorial. Vean que es más clara, ¿sí? Esta es más oscura, ¿sí? Entonces, la cápsula es intensamente teñida, lo sigue su matriz territorial, y esta más clarita es la interterritorial, porque les insisto, ya se difundió, y entonces como se está difundiendo, queda en menor concentración. Pero entonces, eso es lo que va haciendo de que estas células que estaban en íntimo contacto, conforme se van dividiendo, se van separando, van quedando aisladas, y entonces van quedando rodeadas solo por la matriz interterritorial, ¿sí? Entonces, de esta forma se van viendo las células.
¿sí? Vean en esta imagen, que es lo que les acabo de indicar. Entonces, están los gránulos que tienen en el interior, el retículo endoplásmico rugoso, tienen lípidos, tienen glucógeno. Está el grupo isogénico, aquí lo está marcando con 4. Está la matriz interterritorial, que es la que les dije acá, o sea, esta que está acá. ¿Sí? Perdón, es que yo no cambié de imagen. Ahorita sí. Ah, es que no vi que cambiara de imagen. Bueno, no se ve otra imagen. O sea, estaba en esta. No vemos el cambio. ¿En cuál se quedó? Es que están 2 imágenes donde está marcando el pericondrio. Ajá. Tampoco se vio cuando señalaba el interterritorial porque no se veía su cursor. Su función de compartir de pantalla está en pausa. Lo que puedo hacer es descompartir y volver a compartir, maestra. Ajá. Es lo que le di, pero... Ah, exacto, dejar de compartir. A ver. Ya le dije dejar de compartir. Ok, y entonces ya me aparecen ustedes, entonces le vuelvo a dar a compartir, ¿no? Sí. A ver, entonces. Que no sé qué está haciendo. Porque como que tengo 2 imágenes y no una. Y tengo un recuadrito que está saliendo que no tendría por qué. A ver, voy a dejar de compartir otra vez. Y los voy a hacer a ustedes pequeñitos. Ahí están, no, ¿verdad? No ven la que estoy viendo de pericondrio. No, profa. No están viendo nada, ¿verdad? No. ¿Ahí la ven? Sí. ¿Ven Sí, perdón. Ahora sí, profe. Ahí es la que les había puesto de donde estaba pericondrio, ¿sí? Es que me regresé a otra, pero nada es para ver si sí. Ahí les dije lo que era el pericondrio, los condroblastos, las células de cada una, ¿sí? Y ahí... A partir de ahí ya no, profe. Ok. Acuérdense de avisar porque no tengo forma de ver lo que ustedes están viendo. Qué bueno que me dijeron. Bueno, a partir de esta sí la vieron. Esa sí la vimos, pero creo que pueda señalar otra vez el interterritorial, a ver si se ve. Ajá, se las voy a mostrar en la que sigue, pero de todas maneras, acuérdense. Les dije que este era el pericondrio, este era el tejido conjuntivo denso regular que lo protege, y hacia acá era la capa externa y hacia acá la interna, es la capa condrógena. Y luego me fui a estas células, les dije que la cápsula era esta capa más intensa. Dentro estaba la laguna o condroplasto donde estaba el condrocito. Y la capa que se veía aquí más teñida, a ver si se mueve el cursor, esta más teñida e intensa era la matriz territorial. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Sí. Ok, entonces ya voy, la laguna o condroplasto con el condrocito en el interior, la cápsula esta que está aquí intensamente teñida, luego la matriz territorial, la que le sigue a continuación menos teñida. Y si se fijan, esta que está menos teñida es la matriz interterritorial, ¿sí? Son estas zonas más claras. Y aquí mismo lo marca, matriz territorial, la que está junto al condrocito, junto a la cápsula.
son las que había señalado. Y de ahí me pasé a la siguiente, que es esta, que es lo mismo. Aquí ya lo notan mejor. Entonces aquí está un grupo isógeno o isogénico formado por 4 células. Le decía que es el condrocito con sus organelos y demás. La cápsula, esta que estoy señalando, que sería esta que está aquí, este es un grupo isogénico de 2 células, ¿sí? Esta se ve la cápsula. Luego, por eso dice matriz capsular o cápsula, ¿sí? Y luego la matriz territorial, esta que está pegadita a ellos, que sería la que quedaría, esta que aquí no se nota porque están las células muy juntas, pero es la que sigue a continuación. Y la interterritorial, vean, en el esquema se ve, esta está más teñida y esta está más clara. Aquí serían estas zonas más claras aquí, esta que está aquí, esta que está aquí, es la que queda ya más alejada de los grupos isogénicos o de los condrocitos. Entre más producción tengan las células, vean que estas están más juntas, pero conforme se produce esto, van quedando células más solas y más separadas entre ellas. ¿Sí lo ven? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Entonces ya tenemos el grupo isogénico. ¿Dónde está este grupo isogénico? Pues aquí ya están separadas. Dentro de esta está la laguna o condroplasto, y ya, si la separamos, entonces ya tienen su cápsula, tienen su matriz territorial y la matriz interterritorial. ¿Qué tiene la cápsula? Tiene, como ya habíamos dicho, tiene muchos proteoglucanos sulfatados, tiene el hialuronano, tiene proteínas multiadhesivas y colágeno tipo 6. Entonces, eso hace que tenga una coloración muy intensa, tanto con la hematoxilina, pero más con los colorantes que tienen las cargas iónicas muy cercanas, como es el colorante del azul de toluidina para la técnica de Silve. Entonces, por eso van a ver ustedes intensamente teñidas estas zonas. Por eso se utiliza para poner en evidencia el cartílago. ¿Qué tiene la matriz territorial? Tiene condroitin sulfato, igual, ¿sí? Y escasas fibras de colágeno tipo 2 y pocos colágeno 9, porque la producción se va separando, se va, digamos, distribuyendo conforme las células las van produciendo, ¿sí? Oh, perdón. Sí, por eso queda, entonces, es intensamente basófila, pero queda menos teñida que esta. Aquí sí podemos decir por intensidad, la cápsula es la más teñida, luego, digamos, 3 cruces de tinción, luego 2 en la matriz territorial y 1 en la interterritorial, es la que nos queda menos teñida. ¿De acuerdo? Esta, la interterritorial, la que queda aquí, en estas zonas que le estoy marcando, esta es rica también en colágeno, tiene menos proteoglucanos alrededor de los condrocitos porque ya nos estamos alejando de esta. Entonces, este es el esquema que se ve aquí en esta imagen. Y vean, es muy similar a la que les marqué aquí, nada más que aquí me ayudé del esquema para que lo notaran mejor y vieran cómo se ve aquí, ¿sí? Entonces, este está con la técnica de Silve y se ven las células así. Yo les decía también que en algunas se puede ver solo la laguna como en esta y no el condrocito, o se ven espacios. Entonces, son espacios de retracción por la técnica. Cuando hacemos el proceso de deshidratación, les decía, se quita el agua de constitución y nos van a quedar aparentemente vacías. Pero es por eso, ¿sí? Porque las separamos. Pero eso nos permite apreciar cómo están dentro de esta laguna, está la célula ahí, ¿sí? Y ya cuando se están separando de esta forma, o cuando ya quedan solitas, ¿sí? Individuales. Vean, aquí está otro grupo isogénico, o isógeno, ¿sí? Entonces, en esta, es como la que les enseñé, vean la diferencia con la técnica de hematoxilina eosina y con una técnica de Silve. Aquí se notan mejor la coloración, es más evidente toda la cantidad de grupos sulfato que están aquí. ¿Sí? Entonces, en esta es para que vean, bueno, los condrocitos, estos grupos parecidos al esquema, 4 que están juntos, ¿sí? 2 células formadas por 2, aquí están también por 2. El tejido conectivo que está rodeando el cartílago, el pericondrio, debajo de este pericondrio están las células que ya dijimos que son las células condrogénicas, y más hacia acá los condroblastos. Entonces está el pericondrio fibroso, el pericondrio condrógeno, ¿sí? Y los condroblastos que están aquí, que van a dar origen a los condrocitos, ¿sí?
Es lo que dice ahí, que dan origen a estas células. Vean, en esta imagen se aprecia mejor, está con hematoxilina eosina, pero se nota bien la vasofilia. Están los grupos isogénicos, vean 1, 2, 3, 4, 5. Aquí están de 2 y estos de 2. Aquí se nota muy bien el núcleo, el citoplasma de estas. Vean que es basófilo porque está en alta producción de toda la sustancia intercelular, ¿sí? La cápsula o matriz territorial, que aquí se nota bien, aquí en esta también, ¿sí? El pericondrio, la matriz interterritorial, los condrocitos, ¿sí? Este dice condroplasma, pero es condroplasto, o la laguna. Y la que no se nota tan evidente, que sería esta de aquí, sería la matriz territorial, ¿sí? Entonces, por eso preferimos la técnica de Sylven, porque nos permite identificar muy bien cada uno de los componentes. Ok, tenemos eso, perdón. El cartílago articular, ¿qué va a tener de diferencia? Pues ya les dije que está en las articulaciones y entonces va a estar en contacto directo con el hueso. Va a tener en un esquema tridimensional, va a tener zonas de transición y una zona profunda, que es esta de aquí. Lo marcan como zona de marea, como si ustedes estuvieran en la playa y vean cuando se aleja la ola y regresa, que forma una marca en la arena, por eso le llaman así, porque queda como una marca en el tejido, ¿sí? Y entonces es esta de aquí, queda irregular, como si fueran las papilas dérmicas, ¿sí? Entonces queda irregular, por eso es una zona de marea y queda en contacto con el hueso. Eso lo van a ver cuando vean el tejido óseo, pero entonces esta zona de transición está en las articulaciones y eso les está permitiendo entonces que esto se vaya calcificando y entonces esas articulaciones en un momento dado, si son dañadas, ya no se puedan mover. Nada, se las puse de ejemplo. Ahora, en el cartílago elástico, pues como si pudiéramos hacer esto, ¿no? Nosotros no, pero les digo, hay enfermedades en donde sí se puede completamente doblar un hueso que ninguno de nosotros podíamos hacer, o hacerlos hacia atrás, los dedos de las manos completamente hacia atrás, ¿no? No la flexibilidad que tenemos, sino mucho más. Pero es por eso, porque ya hay alteraciones en esos cartílagos. ¿Dónde encontramos qué es lo que tiene este cartílago? Pues ya dijimos hace rato, tienen abundantes fibras elásticas. El otro tenía más la abundancia de la matriz y fibras colágenas tipo 1, tipo 2, todas las que vimos 9 y demás, ¿sí? Pero entonces la principal diferencia con el elástico es que lo que va a predominar en además de la composición del que ya vimos en el cartílago hialino, la presencia de abundantes fibras colágenas en lugar de fibras elásticas en lugar de colágenas. Van a ser muy abundantes estas elásticas. Los condrocitos van a ser de mayor tamaño, es apreciativo, ¿sí? Entonces, si tiene elásticas, pues tiene elastina en la matriz y la matriz extracelular es más escasa porque la mayor parte está ocupada por esta elastina y las fibras elásticas. A diferencia del hialino, no se va a calcificar porque la composición precisamente de la matriz es diferente. Entonces, tiene menos elementos que puedan ser calcificados. Por eso es elástico, es más distensible y es más maleable, que no llegamos al ejemplo, pero para que se les acuerde. Tiene escasas colágenas tipo 2 y tiene pericondrio. Esta característica es importante. El hialino y el elástico tienen pericondrio. Vamos a ver que el fibroso no. Entonces mantiene la estructura o forma del órgano. Igual nos está dando el sostén. ¿Dónde está? En el pabellón auricular de la oreja. Ahí también lo encontramos. Y entonces por eso era lo que les decía hace rato, qué tan flexibles son sus orejas al momento de que ustedes usan la mascarilla del cubrebocas. Hay personas que las tienen, podemos decir que su cartílago es más duro o más rígido y entonces no se dobla con la tensión del resorte. Está en la epiglotis, en algunos cartílagos laringeos y en el canal auditivo externo y en la trompa de Eustaquio. Entonces son algunos de los sitios en donde lo podemos encontrar y las características que presenta este cartílago elástico, ¿sí? Entonces vean, más grandes, si ven el tamaño de las células, pues apreciativamente sí son más grandes, están más separadas, pero lo que la caracteriza es la presencia de la abundancia de las fibras elásticas aisladas o formando capas, pueden quedar en estas formando capas, vean, esta es una imagen histológica y este es un esquema, tiene su núcleo, tiene la laguna condroplaste donde está,
y elaboran estos condrocitos mayor cantidad de fibras elásticas, sustancia fundamental, pero predomina estas fibras en este lugar. Entonces, por eso aquí es el ejemplo de donde la están tomando, para que vean cómo está. Y entonces, bueno, me regreso a la otra. Vean el tamaño, bueno, esta no se nota, el tamaño de esta si comparamos, ¿no? Y además la cantidad, aquí son, digamos, mayor cantidad, más organizadas, más grupos isogénicos, y en esta no. Sí vamos a tener los condrocitos, su laguna y demás, pero no vamos a hablar de la matriz territorial, interterritorial, todo lo demás, porque hay una gran cantidad de fibras y entonces eso es lo que predomina. Eso les facilita también poder hacer la identificación, la organización de las células y la cantidad de fibras presentes entre ellas, ¿sí? Vean, este es otro ejemplo, vean cómo se ven las células, están formando grupos isogénicos porque tienen que dar origen a la división celular, pero la cantidad de fibras elásticas que contiene. Entonces, por lo tanto, también quedan muy separadas entre sí, ¿sí? Vean, las células quedan muy separadas. Tiene su pericondrio, como dijimos igual, y del otro lado, los vasos sanguíneos que lo van a nutrir. ¿Sí? Vean cómo se ven, cómo quedan separadas, pero igual de mayor tamaño y formando grupos isogénicos o quedando células aisladas, como en este caso, y la gran cantidad de fibras elásticas. No se vayan a confundir que parecen reticulares, porque acuérdense que esas las tienen que evidenciar con una técnica especial. Esta, me quedó en chiquito, era nada más para destacar lo que tienen. Ya les dije que es la elastina, están separadas o por formar láminas interconectadas, como se ve en esta de aquí, se van uniendo aquí, se ve, en este es del pabellón de la oreja, entonces se ve el epitelio en la superficie, el tejido conjuntivo laxo, y hacia más abajo el cartílago, ¿sí? Por eso aquí marca en el pabellón auricular, los que ya les dije, trompa de Eustaquio, está rodeada igual, como vimos en el hialino, por pericondrio, y ya les dije, la matriz no se calcifica. Ahora, ¿qué diferencias tenemos con el siguiente? Con el cartílago fibroso, ¿sí? Entonces, el cartílago fibroso es el único que no tiene pericondrio. Los otros dos sí tenían, este no tiene pericondrio, ¿sí? Igual va a dar soporte, se encuentra en los discos intervertebrales, en los meniscos de la rodilla, en la inserción del tendón de Aquiles, en la sínfisis pubiana, ¿se acuerdan la que les marqué en el esquema, en donde está en los huesos de la cadera? Y por lo mismo, por los sitios en donde está, como están viendo ustedes, es el cartílago más fuerte. ¿Sí? No te preocupes. Perdón. Se está oyendo tu micrófono y no nos preocupamos. Es el cartílago más fuerte. Perdón. No te preocupes, nada más que quedan abiertos los micrófonos. Es el cartílago más fuerte y entonces por eso al ser más fuerte su composición es muy similar al tejido conjuntivo denso regular. Ahorita que vean las imágenes van a ver que se parece mucho porque pues contiene una gran cantidad de fibras colágenas y requiere las células que dan origen a estas fibras colágenas. ¿Sí? La mayor parte de las células son inactivas incluso en la madurez, por eso las lesiones son tan difíciles de recuperar. Vean el tendón de Aquiles, está donde les golpean a los que juegan fútbol, soccer, que le dan en la parte de atrás exactamente donde termina el zapato, en el tendón de Aquiles, y es una lesión que tarda meses en que puedan recuperarla. Y entre más grandes, pues más difícil todavía. Las lesiones de los huesos de la cadera o en los meniscos de las rodillas, ¿no? Y con la edad, pues las lesiones en los discos intervertebrales. Entonces, aquí los condrocitos están dispuestos digamos, en columnas o hileras parecidas a la del hialino, pero no tan organizadas como las del hialino, perdón, tan desorganizadas como el hialino. En el hialino están para todos lugares, en estas tienden a organizarse y por eso se parece al tejido conjuntivo denso regular. Y contienen más versicán que el hialino, perdón. Y las fibras colágenas tienen del tipo 1 y en menor cantidad del tipo 2. ¿De qué va a depender? Pues de dónde esté, de qué cartílago estemos hablando. Pues es fibroso, pero no es lo mismo que esté en los meniscos de la rodilla que en el tendón de Aquiles, que esté en la sínfisis pubiana. Entonces, dependiendo del sitio en donde está, va a predominar más el colágeno tipo 1 y menos el tipo 2. Y también con la edad,
a medida que se es más grande, también van a predominar más del tipo 2. Y como ya les dije, no tiene pericondrio. Entonces, acuérdense acá de esa característica porque es importante para diferenciarlo también de los otros dos. Entonces, vean, aquí está, lo están tomando aquí de la rótula, en la rodilla. Está en el tejido muscular que ustedes me decían hace rato. Vean, siempre van a ir las tres cosas, el hueso, el cartílago y el músculo, y los tendones del tejido conjuntivo. Entonces, vean, todos estos tendones y todo, como todo está conectado para permitir la gran variedad de movimientos que podemos hacer. Entonces, aquí se ve lo que les decía con técnica de hematoxilina eosina, con técnica de tricrómica, cómo las células se ven acomodadas en columnas o cordones celulares, a diferencia del hialino o el elástico, que todas las células están dispersas. ¿Por qué se organizan en esta forma? Por la gran cantidad de fibras que está en este esquema, de colágenas, que hace que se formen estos haces, ¿sí? Y entonces quedan acomodadas más en hileras, ¿sí? Están igual, su laguna condroplasto, está en el interior el condrocito, forman igual grupos isogénicos, pero no hay los otros elementos que damos solamente en el cartílago hialino. La matriz territorial, interterritorial y todas las demás características solo es para el cartílago hialino por la cantidad de grupo sulfato que tiene, que nos permite una coloración diferencial para este caso. Entonces vean cómo se ve teñido en cada una de estas. ¿Sí? Entonces quedan en esa. En esta es otra imagen con otra técnica, entonces vean cómo quedan acomodadas en columnas, se ven aquí en estas. Aquí hay tejido muscular, que cuando me dijeron, les dije, sí hay tejido muscular, pero no está junto. Y luego aquí ya se ve el cartílago en esta parte, que es esta zona de aquí. Y aquí con una técnica tricrómica, y se ve cómo pueden quedar las células acomodadas, formando columnas, ¿sí? O cordones. Vean, en esta se ve bien de dónde se toman, y entonces por eso, pues, al tomar la muestra, puede venir con parte de tejido muscular, que es el que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora, ya les dije las variedades de cartílago que hay: hialino, fibroso, elástico, dónde se encuentran cada una. Ahora, ¿de dónde se origina? También ya vimos que se origina a partir del mesénquima embrionario. Y entonces, de ese mesénquima embrionario que vimos, se forman nódulos condrógenos, o sea, como si fueran grupos isogénicos. El origen sería lo mismo, es lo que sigue pasando en el cartílago, en nuestro cuerpo o en los niños conforme van creciendo. Es a partir de este mesénquima que se forma un nódulo condrógeno, o es el proceso de condrogénesis del cartílago, ¿sí? Son estas células mesenquimáticas que se van a diferenciar a condroplastos y se diferencian el condroplasto es el lugar en donde está, se diferencian a condroblastos, están en el condroplasto, y se diferencian a condroblasto por el factor de transcripción SOX-9, ¿sí? Estos, después de condroblastos, se diferencian a condrocitos, y estos producen metaloproteínas que van a degradar la matriz cartilaginosa, lo que les va a permitir que se vayan separando de entre ellos y queden más alejados, ¿sí? Y entonces también este tejido mesenquimático da origen al pericondrio. Entonces, de esta forma, en el origen, en el embrión, se está formando la condrogénesis, se están formando este cartílago inicial, que les digo, continuaría en el mismo proceso como ya lo vimos en el cartílago hialino. Pero bueno, así se originó. Ahora, ¿cómo va a crecer este cartílago? Ya vemos que está dividiéndose, pero para crecer, ¿qué va a pasar? Vamos a tener dos tipos de crecimiento: intersticial, que es el que vimos a partir de los grupos isogénicos, y por aposición. Si se fijan, son las mismas maneras de crecer. ¿De qué tejido? Del que ya vimos. Solo hemos visto uno antes de conjuntivo. ¿Cómo crece el tejido epitelial? A ver, díganme. ¿Sí se acuerdan cómo crece el tejido epitelial? ¿Cómo se sustituye el tejido epitelial? ¿Cómo se renueva?
Pues por estos mismos dos tipos de crecimiento, intersticial y por aposición. ¿Se acuerdan las células? Si es un epitelio simple, es intersticial, o sea, las células se dividen, digamos, paralelas a la membrana basal. Entonces siempre van a dar solo una capa celular, ¿sí? Y entonces es por una división mitótica, y por aposición en los tejidos, en los epitelios que son de más de una capa, crecen por los dos a lo largo de la membrana basal y a lo alto, perpendicular y paralelo a la membrana basal. Entonces aquí igual las células van a crecer de esa manera, se mueven, se hacen todas estas divisiones mitóticas dentro de la laguna, se ven bien los grupos isogénicos que están aquí, ¿sí? Y entonces se van dividiendo, van creciendo a lo largo. Y entonces, ¿de qué otra forma? Por aposición, que derivan del pericondrio circundante. A partir de ese pericondrio se van a dividir las células y entonces va a engrosar ese cartílago. Vamos a tener el crecimiento en los dos, en longitud y en grosor. Por eso le decía que es muy similar a lo que vemos en la renovación de los tejidos epiteliales, porque es la forma en que estas células pueden crecer y entonces crecer el cartílago también, antes de que sean sustituidas por tejido óseo. ¿Sí les queda claro cómo está? ¿Sí o no? Sí, profe. Díganme sí, por lo menos. Con uno que me conteste, contigo que me conteste, ya supe que alguien me oyó. No es cierto. Ya sé que los demás también y que no me pueden contestar. Bueno, si ya tenemos los pasos principales que llevarían a cabo, ¿sí? Entonces, en este crecimiento, en el intersticial, el desarrollo se realiza generalmente, ya les dije, en la etapa embrionaria, en los primeros años de vida postnatal. Es el crecimiento que vamos a tener principalmente, ¿sí? Es el del interior, o sea, del centro, de estos centros condrogénicos hacia la periferia, porque se están extendiendo, están creciendo en longitud, ¿sí? Entonces, estas células mesenquimatosas sufren mitosis, hay proliferación y diferenciación. En estos nidos cartilaginosos, las células condrógenas sufren mitosis también, y entonces se sigue sintetizando más matriz cartilaginosa. Es todo lo que acabamos de ver. Esta matriz hace que las células vayan quedando separadas entre sí. Queda este precartílago que está constituido principalmente por condroblastos, y entonces esta síntesis y secreción de más matriz, de la matriz amorfa en sí, de las fibras reticulares en menor cantidad, más colágenas y elásticas, hacen que este cartílago crezca. Entonces, este cartílago maduro va a tener más condrocitos y escasos grupos isogénicos, y ya no va a crecer. Y con el tiempo, lo van a ver, tejido óseo puede ser sustituido por tejido óseo y entonces menos crece. Hasta ahí queda. El de aposición es más sencillo, ¿sí? Pero igual pasa en los cartílagos jóvenes que están creciendo. Si ya no es posible el crecimiento intersticial porque ya todos los condrocitos quedaron separados, ya no hay grupos isogénicos, ya la matriz los separó, porque así como dice aquí, ha adquirido una consistencia suficiente que impide que ya se separen más grupos, ¿sí? Entonces, el crecimiento va a ser a expensas de las células condrógenas del pericondrio, como les enseñé en la imagen anterior, el externo o fibroso y el condrógeno que da origen a las células, ¿sí? Y entonces tiene que haber un cartílago preexistente y un pericondrio. Si no hay pericondrio y cartílago, pues no es de dónde se va a llevar este crecimiento por aposición. Entonces, iniciamos con un crecimiento intersticial y después tenemos un crecimiento por aposición, ¿sí? Igual tiene que haber mitosis de las células condrógenas, tiene que haber proliferación celular, ¿sí? Mitosis de estos condroblastos, síntesis, secreción de matriz amorfa, mitosis, vean que en todos es lo mismo, es división celular, ¿sí? Entonces, la producción y renovación de la matriz cartilaginosa, el cartílago maduro, y formación de abundantes grupos isogénicos o isógenos y mantenimiento de la matriz cartilaginosa. Entonces, es a partir de este crecimiento por aposición que se puede renovar el cartílago. Si hay una herida o se lesiona el cartílago por alguna situación, si no hay pericondrio, no hay forma de regenerarlo, porque en el otro ya, a menos de que sea en un niño, ahora sí que en un niño
en donde este cartílago apenas está dividiendo y está en gran producción. Si es en un adulto y no tiene pericondrio, no va a haber forma de sustituirlo, que ese es el gran problema para la regeneración del cartílago, porque no tenemos a partir de qué. Entonces, vean, en nada es el mismo ejemplo que lo que les acabo de explicar, el crecimiento intersticial y el crecimiento por aposición. Es la misma explicación, está la matriz, está el condrocito y está en su laguna, ¿sí? Se divide por mitosis y entonces empiezan a crecer, vean, crecen las células hacia los lados y hacia arriba, ¿sí? Entonces se genera nueva matriz y entonces las células van quedando aisladas hasta que finalmente, por la misma composición de la matriz, ya no se pueden dividir. Entonces, hasta aquí queda este crecimiento del cartílago. En el otro tenemos las células en división, tenemos el pericondrio, la parte fibrosa y la parte condrógena. Entonces, aquí en esta parte condrógena es donde estas células se van a poder dividir de células condrogénicas hacia condroblastos, ¿sí? Y entonces estas células empezar a producir la matriz. Este condroblasto joven secreta su matriz a su alrededor, que era cubierta en esta, ¿sí? Y entonces empiezan a sufrir procesos de mitosis y entonces puede crecer, puede aumentar el grosor de esta capa, ¿sí? Estos le dieron volumen, esto lo dieron en longitud y le están dando en grosor. Entonces, de esta manera podemos aumentar el cartílago, que es lo que les dije en la otra, pero en una imagen reducida y ilustrada de cómo es el proceso. Por eso les insisto, si recuerdan cómo era la renovación del tejido epitelial, es muy semejante. Estamos dando origen aquí a formación de más capas y aquí también, pero crecen en longitud. En este es igual, sé cómo se está formando el de aposición, cómo está aumentando en esta, ¿sí? Entonces, recuerden, en la posición es a partir del pericondrio, ahí están las células indiferenciadas en la capa condrógena, no en la fibrosa, dan origen a los condroblastos y entonces aumenta la capa. En el intersticial que se ve aquí, no es a partir del pericondrio, sino las células se dividen, dan origen a la matriz que está ahí, entonces las células se van separando, las células hijas se pueden dividir, forman los grupos isogénicos y entonces el cartílago está en crecimiento. Pero vean que este es en el interior del cartílago y este es a partir del pericondrio. Entonces, ahí se ve la diferencia. Entonces, por eso el crecimiento por aposición se manifiesta en la superficie del cartílago o pericondrio, que quedaría toda la superficie. Aquí es cuando ya va a ser osificación y entonces ya van a penetrar los vasos sanguíneos que antes no había, ¿sí? Entonces, el crecimiento intersticial se presenta durante la osificación endocondral y ocurre entre los condrocitos. Entonces, ahí en ese momento ya va a dejar de ser cartílago y se va a empezar a osificar, ¿sí? Y entonces por eso dice que los grupos isogénicos o isógenos se rodean de matrices territoriales y está separada por la interterritorial, pero todo este proceso lo van a ver en tejido óseo como este cartílago va a ser sustituido y se va a calcificar. ¿Sí? Entonces igual tenemos el cartílago, esta base de cartílago, y entonces sobre esta base de cartílago van a penetrar los vasos sanguíneos, el tejido hacia el interior, y entonces va a cambiar, ¿sí? Por eso dice que es la producción de nuevas capas de cartílago en la capa interna del pericondrio, haciendo que es el cartílago hacia el exterior, por la superposición de capas continuadas, el crecimiento por aposición. Se van formando nuevas capas. Entonces, en los huesos todavía de un adolescente, pues vean la gran cantidad de células, de condrocitos, de matriz. Es un cartílago hialino, claro, y entonces está en alta producción. Cuando esto deja de producirse y se calcifica, el proceso se para. Les decía hace rato que las hormonas intervienen en el desarrollo del cartílago, sobre todo el cartílago hialino. Entonces, pues si recuerdan, cuando vimos endocrino, veíamos toda una serie de hormonas, tiroxina, la testosterona, la somatoprina, cada una de estas, cortisona, estradiol, ¿sí? Entonces, estas hormonas tienen efectos sobre el cartílago. Las primeras, tiroxina, testosterona, estimulan el crecimiento del cartílago
y la formación de la matriz cartilaginosa. Entonces, durante esta temporada los adolescentes por eso crecen, ¿no? Tanto hombres como mujeres, está en acción todas las hormonas de crecimiento y se está estimulando el cartílago para seguir creciendo, que no se calcifique. En estas, la cortisona, hidrocortisona y estradiol van a inhibir el crecimiento y la formación de matriz. Entonces, estas hormonas empiezan a actuar y empiezan a detener el crecimiento. Toda la otra que está estimulando, lo empieza a inhibir, porque también no crecemos eternamente, sino hay un límite regulado por las hormonas que están interviniendo en y nuestros caracteres genéticos. Y la alimentación. Las vitaminas, si hay falta de vitamina A, se reduce la anchura de las placas epifisiales. Van a ver en hueso, hay una placa de unión entre epífisis y diáfisis, y esas placas se reducen. Entonces, estas personas pueden quedar más bajitas. Si al contrario se consume más, entonces está en posibilidad de dar complementos alimenticios, si se toma en gran cantidad, acelera la osificación. Entonces, bueno, hay que tomar vitaminas, pero como igual que las hormonas bajo control, porque entonces el exceso de esta puede formar la osificación, y entonces la persona deja de crecer también. Falta de vitamina C inhibe la síntesis de matriz y deforma la estructura de la placa epifisial. El resultado es escorbuto. Recuerden con los viajantes en época de los barcos de vela, que no había forma de tomar fruta fresca, y entonces el escorbuto se les caían los dientes, ¿no? Porque esta unión, esta formación de fibras colágenas no se daba como tal, y entonces había esta deficiencia de vitamina C. Y la ausencia de vitamina D, ahora en esta época de pandemia y demás, y el uso de bloqueadores solares, por un lado para protegernos de melanomas y demás, pero por el otro lado la falta de producción de vitamina D, que tiene su precursor en los rayos ultravioleta que recibe la piel. Entonces, si tenemos ausencia de vitamina D, da por resultado absorción deficiente de calcio y fósforo. Si tenemos poca absorción de calcio y fósforo, la proliferación de los condrocitos es normal, pero la matriz no se calcifica de la manera apropiada. Entonces, como consecuencia es raquitismo. Entonces, por eso igual, ustedes recuerdan en los países nórdicos y demás, en la época que hay sol se salen a solear, ¿no? Pero bueno, no había el problema con el ozono y demás, que nos llevó a una mayor cantidad de rayos ultravioleta, ya que esto no sea posible. Factor en el que, pues, la raza negra sigue estando protegida, ¿no? Y están sometidos al rayo del sol y no tienen melanoma y no tienen problemas en los huesos. Entonces, ganancia de una piel clara, de ser piel clara, y una pérdida de factores de protección o factores de producción de sustancias que nos ayudan al cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, también en eso recomiendan, sí es importante el uso de bloqueadores, pero también la hora del día en que lo usan y el poderse asolear antes de la inclinación de la radiación que tenemos, para que se tome el sol temprano, 8 de la mañana, 9 de la mañana, en donde además si se hace ejercicio, pues se favorece la estimulación de mecánica de los cartílagos hacia producción de cartílago, hacia mantenimiento de tejido óseo, hacia producción de vitamina D, hacia toda una serie de sustancias que requerimos para un buen funcionamiento. Entonces, sin bloqueador. Pero hay personas que ya son sensibles y ni a esa hora lo pueden tomar. Entonces requieren el aporte de vitamina D, que es lo que están dando ahorita. Y según eso también es bueno para COVID, que no se ha demostrado. Pero la deficiencia de vitamina D, según esto, también es un factor que estimula y facilita la falta de una adecuada respuesta inmune. Entonces, vean, todo se relaciona, ya me fui por otro lado. Perdón. Entonces, la reparación del cartílago. Les he venido diciendo a lo largo de esto que sobre todo las rodillas es el punto, digamos, más evidente rápidamente en las personas adultas o en las personas que sufren lesiones, como ya vimos. Y la reparación del cartílago, como vimos, si no hay vasos sanguíneos, si los condrocitos ya están fijos porque ya se alejaron todos, ya es un cartílago maduro, tiene proliferación limitada, entonces la reparación del cartílago se va a ver limitada. Si el pericondrio está alterado, con más razón, ¿sí? Entonces, si este cartílago ha sido sustituido por tejido óseo, todavía más problema. Entonces, aquí es esa dificultad de poder regenerar este cartílago, sobre
todo les decía en las articulaciones, por ejemplo, de pequeños ustedes se han caído, se han golpeado las rodillas, se han golpeado los codos y demás. Muchas veces si no se da una atención adecuada o se inflaman las rodillas y no se va al doctor y demás, pues todas esas lesiones, conforme pasan los años, se empiezan a marcar las alteraciones. Insisto, con COVID es lo mismo, todos los daños que está causando no se van a ver ahorita, sino con los años. Pues igual, en el cartílago todas estas lesiones los vamos a ver con el paso del tiempo, ¿no? Entonces, en esta se ve cómo está aquí el cartílago, en esta parte, y cómo tiene su capa de pericondrio. Si entonces daña, pues entonces ahí va a estar la dificultad. Y entonces ya, cuadro, les voy a poner la presentación, pero este es para que ustedes lo hagan. Este cuadro está en el rosa, está completo. Tiene la ubicación del cartílago, de cada uno de los 3 cartílagos que vimos, tiene la función, y pues lo que ya acabamos de ver, si hay presencia de pericondrio, si no hay pericondrio, si la calcificación se da, si no se da, los tipos celulares, todo lo que acabamos de ver es un cuadro de resumen, los componentes típicos de la matriz extracelular, por qué crece, cómo se repara, ¿sí? Entonces ya les acabo de decir, el crecimiento de los 3 es intersticial y por aposición, pero en los adultos está muy limitado porque ya va a ser sustituido por el tejido óseo. Y la reparación igual está muy limitada. En general se forma una cicatriz con generación de cartílago fibroso, que eso limita la fusión, la función, ya no se puede mover igual como se movía. Y también si no se mueve, pues entonces esto se calcifica y queda, por ejemplo, como en las personas que tienen artritis y demás, ¿no? Ya una modificación de las articulaciones. Entonces, ¿para qué? Para que ustedes ya a nivel particular repasen lo que acabamos de ver. En toda la presentación se los di dónde está ubicado y cuál es la función de cada uno, que lo pondrían en su relación estructura-función. Pero esto es ya para que ustedes lo completen. Entonces, tengo unas imágenes que les quiero mostrar dejo de compartir pantalla para ver si puedo pasarles esta. Entonces, compartir pantalla. Lo que quiero es ok, entonces ya está. Otra vez. Comparto la pantalla y les pongo esta. Ahorita me dicen si sí, ¿Sí la ven? ¿Sí? Entonces, esta es una presentación que también les voy a dejar y nada, les voy a pasar unas imágenes para que vean la dificultad que es la reparación del cartílago articular, porque es el que más lesiones tiene. Por ejemplo, el de las orejas o la nariz, pues solamente que sean jugadores, ¿sí? Que sean boxeadores, ¿no? Se lo podrían dañar, o algún tipo de deporte que sea muy violento, ¿no? Como, no sé, se me imagina más con los boxeadores o con los jugadores de fútbol americano, que también luego se llegan a ir, pero pues ahora los cascos protegen mucho la cara. Y las articulaciones sí son más fáciles de dañar, y entonces le decía que son difíciles de reparar. Entonces, estos son algunos de los ejemplos ahora sí, el por qué cuidar sus articulaciones y el por qué hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, en esta dan varias clasificaciones del daño articular. En son las articulaciones de las rodillas, en donde se ve el cartílago normal, que es lo que estamos viendo ahorita, y el cartílago dañado. Vean que esta capa está muy adelgazada, ¿sí? Entonces, aquí está el hueso del fémur y la tibia, y en la articulación que les digo de la rodilla. Entonces, esta capa de gruesa se hace muy delgadita o se pierde, ¿sí? Y entonces, al tallar hueso con hueso, es muy doloroso, porque acuérdense que ahí sí hay terminaciones nerviosas. Entonces, se puede dar en pacientes jóvenes y activos que pues, sufrieron un golpe muy fuerte. Los defectos mayores de 2 milímetros raramente sanan, porque estamos viendo que es una zona muy grande. Es la incidencia de 2.6 por cada 1,000 personas, y es la más frecuente que ocurre en la rodilla. Generalmente no se realiza durante la evaluación primaria, sino que generalmente las personas lo dejan ahí, sí me duele,
ya no me duele. Y lo van dejando, ¿sí? En esta, lo que explica es igual, como ya vimos, está compuesto por está compuesta por colágeno de tipo 2. La matriz es rica en glucosaminoglicanos. Ya quedamos que no hay suministro sanguíneo ni drenaje linfático, y entonces sin respuesta efectiva a la lesión porque está aislada. Vean en la radiografía cómo se ve de esta superficie que debe ser lisa, parejita, para que empate con la otra bien. Aquí ya empieza a tener como si le faltaran cachos, ¿no? Como si fuera una persona chimuela, le faltan pedazos y entonces ya no empata bien con el otro lado, ¿sí? La reparación, ¿se acuerdan cuando vimos cicatrización? Inicia con la respuesta inflamatoria, entonces aquí hay una respuesta inflamatoria que debería de causar la reparación, pero si la lesión no penetra al hueso, estimula muy levemente a los condrocitos, y las lesiones que llegan hasta el hueso penetran a las células de la médula ósea, se requiere tejido que rellene el defecto. Entonces, es ahí donde está el problema. Hay autores que dicen, bueno, pues ¿cómo lo vamos a reparar? Pues lo reparan en la primera semana a partir del tejido fibroso. Sintetizan una matriz cartilaginosa y se recupera a partir de las células madre que veíamos, que ya se diferencian en osteoblastos a las 24 semanas, ya todo lo que tarda. Pero el grosor no llega a ser al original, es la mitad, y los condrocitos tienen capacidad limitada de proliferación y migración porque vemos que no se pueden desplazar. Entonces, ¿qué opciones de tratamiento hay? Una adaptación funcional, fisioterapia, que es lo que generalmente se hace, pero con personas que sean técnicos fisioterapeutas, o bien, en los pueblos se usa mucho las personas que arreglan los huesos, ¿no? Pero que realmente sepan que no nada más una persona improvisada que lo que quiere es sacar dinero, porque en vez de ayudar lastiman más, ¿no? Hay medicamentos y hay técnicas quirúrgicas. Entonces, en esta, vieron que los AINE, o sea, los desinflamatorios, que se utilizan para disminuir el dolor, sí ayudan, pero al principio. Las evidencias sugieren que estos desinflamatorios, conocidos como AINE por las siglas que tienen, pueden inhibir la condrogénesis. Entonces quitan el dolor, pero no hacen que aumente la condrogénesis. Entonces nada más mientras lo toman, se les quita el dolor, dejan de tomarlo y sigue el dolor, y además más agudizado porque no hubo células que se estuvieran regenerando, ¿sí? Y entonces por eso dice que no tiene más efecto después de 2 años de uso, porque entonces lo único que se hizo fue evitar el dolor, pero no hubo condrogénesis, y lo que hicimos fue prolongar el tiempo y evitar que estas células que se pudieron haber regenerado se regeneren. Entonces, por eso no es tan recomendable, aunque es lo que más se usa porque me quitó el dolor y ya pienso que me cure. No es así, por eso insisto que hay que atenderse con la persona adecuada. Entonces, nada más en se experimenta una significativa reducción del dolor sin mejoría de la función sobre el grupo con medicación, ¿sí? En quienes le dieron tratamiento de fisioterapia y medicación. Esta es igual, son desinflamatorios, pero actúan a otro nivel y son inhibidores de la COX-2, y entonces igual es para controlar el dolor. Suplementos dietéticos como el sulfato de condroitina, la glucosamina, los esteroides interarticulares y el ácido hialurónico. Vean que todos estos productos se los venden, pues para que me digan ustedes o demás, pero sí hay varios productos que anuncian en la televisión o en internet y demás que pueden curarlo. Vean, el punto es que es cuando las células, los condrocitos, están funcionando adecuadamente, y es para estimular su crecimiento, y entonces que se le proporcione el sulfato de condroitina, la glucosamina, el ácido hialurónico, para mantener la calidad del cartílago. En el momento en que el cartílago ya está dañado o no está, ya no hay forma de que estas sustancias ayuden. Entonces, bueno, es proporcionarlo cuando el problema empieza para tratar de evitarlo. El otro es el cartílago de hígado de tiburón, que pobres tiburones, otra forma para acabar de destruirlos. Y realmente al tomar el cartílago en cápsulas, lo que se hace es pasa por digestivo, se fracciona y pues ya serían los elementos los que podrían ser utilizados, o a lo mejor ninguno de estos. Entonces, en ese caso, pues es mejor tomar
estos complementos, pero cuando el daño del cartílago no ha llegado al, como les mostré en la primera imagen, porque si no, pues entonces ya no tiene, podemos decir, esta materia prima que va a tomar el condrocito para elaborar todos los componentes de la matriz, o estos mismos poderlos incorporar a esa misma matriz, ¿sí? Entonces, por eso se han hecho más estrategias quirúrgicas para poderlo reparar, que va desde de la reparación natural del cartílago hueso o la implantación de células, que ahora es la moda más, ¿sí? El poder poner células madres mesenquimáticas o células madres de médula ósea, ¿sí? O colocar un injerto, que es lo que hacen en los huesos de la cadera y fémur, es donde es más, digamos, se usa más para las personas que sufrieron un accidente o que tienen degeneración de los huesos. Entonces, aquí se las muestra hasta la reparación natural cartilaginosa y el hueso subcondral. Entonces, desde aquí, desde cómo hacer una artroplasia de abrasión, o sea, quitarle este cartílago que tiene aquí, que es remoción de cuerpo suelto, la resección del cartílago, quitarle todo esto. Y el alivio, vean, es del 60-70% de 6 meses a 1 año posterior al tratamiento. O sea, son tratamientos muy largos que, vuelvo a lo mismo, hay que tratar de evitar, ¿sí? Mejores resultados en pacientes menores de 40 años, pues sí, por lo que les acabo de explicar, el efecto de las hormonas, el efecto de las células que están en división y demás, entre más grandes es más difícil. Por eso el 50% a los 3 años presenta deterioro, o sea, hay una artroplastia, entonces empiezan a degenerar estas articulaciones, ¿sí? Y así se continúa, les explica. Entonces, se los dejo para que lo puedan ver si a alguien le interesa en más detalle, pero pues lo principal que quería explicarles es lo que les enseñé al principio, cómo se puede tratar de evitarlo y las medidas conservadoras más que nada para no llegar a la necesidad de, como lo manifiesta aquí, que son las imágenes que van a poner posteriormente, de tener que hacer un injerto o tener que poner un clavo o tener que poner las sustancias inyectadas, ¿no? Poner todos los antiinflamatorios para evitar el problema. Y que, insisto, que solamente dura muy poco, ¿no? Entonces, bueno, les digo, se las dejo, se las pongo junto con la presentación para que la tengan ustedes. Y entonces, bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar más? ¿O alguna cosa que no les haya quedado clara? ¿Sí o no? Profesora, entonces, bueno, por ejemplo, en fracturas de nariz que están rotas, entonces el dolor ya nunca va a desaparecer. O sea, va a disminuir, pero siempre va a estar presente. Depende de dónde haya sido. Por ejemplo, los boxeadores, puede ser que solamente hayan lastimado el cartílago, pero generalmente el golpe es más abajo y entonces lo que rompen es el hueso, la fractura es del hueso. O, por ejemplo, las personas que se arreglan la nariz por estética, ¿no? Entonces el daño no es tanto en el cartílago como en el hueso. Y por eso sí les duele. Si es tratamiento quirúrgico, no va a doler eternamente porque se forma una cicatriz. Hay una cicatriz en ese tejido óseo. Y entonces las terminaciones nerviosas también quedan aisladas. Entonces no les dolería por siempre. Si no duele fuertemente, por ejemplo, en la nariz, si los huesos que están en la parte de la nariz, en el momento de la ruptura, se ve que la nariz se enchueca, ¿no? Pues en ese mismo momento hay que alinearlos para que entonces cicatrice lo mejor posible. Y quedan bien porque se forma una cicatriz de tejido fibroso y no les duele siempre. Aquí ahorita, bueno, no me meto tanto en hueso, pero ahorita en cartílago, de entrada no duele, por esto pueden hacer las perforaciones en los oídos o las perforaciones que se hacen en la nariz. Ven que hay personas que se ponen piercing y no les duele tanto porque se las están poniendo en el cartílago. Las que ya se ponen en el ombligo o en otras regiones del cuerpo, pues esas sí les duelen porque están afectando la piel y demás, en donde sí hay terminaciones nerviosas.
No sé si te aclaré tú. Ok. Gracias. ¿Sí? Sí. Donde implicamos al hueso, pues entonces ya ya duele el hueso porque ya hay terminaciones nerviosas. Por ejemplo, en los niños igual, en las niñas, que les ponían los aretes, pues prácticamente a la semana de nacidas, ¿no? Entonces, según esto no les dolían, pues lloraban por el pinchazo, ¿no? Porque pasa piel, otra vez está recubierto, vean la imagen que les puse, pasa piel, y entonces hay terminaciones nerviosas, puede sangrar porque hay vasos sanguíneos, pero el cartílago en sí no les duele. Si hubiéramos estado en clases presenciales, son las dos técnicas para tomar muestra de sangre, en el dedo que les duele por las terminaciones nerviosas o en el lóbulo de la oreja, que es menos por lo que les acabo de decir, pero sí sale la sangre por los vasos sanguíneos que están en el laxo abajo de la piel. ¿Sí? Y lo mismo, por eso las heridas de la cara son digamos, tan espantosas o tan evidentes, ¿no? La gente se impresiona porque inmediatamente, otra vez los boxeadores, inmediatamente que les cortan las cejas es un brotadera, tan aparatosas, porque inmediatamente brota la sangre, ¿no? Por el tejido conjuntivo que está ahí. No es tanto el daño, sino que las heridas sangran mucho, o se les inflaman luego los ojos por todo el tejido conjuntivo que está abajo, el daño de los vasos linfáticos, ¿sí? Entonces todo eso se les inflama notablemente. ¿Sí? Sí, profesora. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno, de todas maneras, si les surge o algo, pues ahorita que les presente. Ya con esto le doy por terminada la explicación de lo que es tejido cartilaginoso, y si ven el programa también tenemos la práctica, pues que va a ser muy sencilla, porque nada más es que les explique lo que les acabo de decir. Entonces voy a compartir pantalla con ustedes. Mi